Muy bien, chicos, empezamos entonces la clase. Ok. Bien, esta semana, semana 6, tenemos problemas de arreglos numéricos y cuadrados mágicos, chicos. ¿Ya? Tema interesante porque es un tema, en realidad, son temas más de recreación, ¿no? Y sí, que a algunos chicos no les gusta la matemática, ¿no? Pero en el caso biológico, matemática es interesante porque tiene que ver con el entrenamiento de la mente en función a los números, ¿ya? Bien, en cuanto a arreglo numérico, vamos hablando primero de esta primera parte de la clase. En arreglos numéricos podemos encontrar las analogías, las distribuciones, las gráficas numéricas, las distribuciones gráficas numéricas o cualquier otro tipo de problema que tenga que ver con un conjunto de números que tienen alguna relación, alguna regla o norma, ¿ya? Que permita producir esos números o expresar esas cantidades, ¿ya? Bien, vamos empezando con las analogías. Se entiende por una analogía, su mismo nombre lo dice, análogo, es decir, para cada caso se repite de forma similar, ¿no? De forma muy parecida. Entonces, las analogías pueden estar en columna o en fila, ¿de acuerdo? Normalmente, ya sea en fila o en columna, el resultado siempre está en la columna central o en la fila central. En cambio, en las filas extremas o columnas extremas se hace una manipulación aritmético-algebraico, inclusive social, ¿no? Se hace una manipulación de tal manera que el resultado se coloca en la columna central o fila central, chicos, ¿ya? A ver, ya, ¿qué horas son? 8:02, ya. Vean, a ver, les doy un minutito para que me digan cuál es la, si están de acuerdo o no que la clave, por ejemplo, en este caso, es A. Que la clave sea, si están de acuerdo, ¿ya? Léanlo. Ustedes miran sí o no de cada un minuto. Que la clave es A, que sale 8. Ahí tenemos un arreglo numérico, una analogía. Les leo, ¿ya? Determine usted la suma de cifras del valor de X en la siguiente analogía. Esa analogía porque para cada fila, el relacionamiento entre las columnas le va a dar la misma regla de definición, es para estos 4 casos. Se conoce 3 de ellos y no se conoce el cuarto caso, donde dice X. Para la primera relación sale 8, la segunda 10, la tercera 0. Entonces, hay que hallar el valor de X. ¿Ustedes dirán? A ver, les espero. ¿Alguna idea? Algunos dicen que sí. La suma de cifras del valor de X. Algunos dicen que sí. Bueno, vamos a ver. Puede ser. A ver, 30 segundos más. A ver. Piensa. Buenos días. Están todos, ¿no? Conectados. A ver. ¿Quiénes han llegado? Ya. Está Sol, Sabas, Patricia, Mireya, Milagros, Kenneth, Fátima, Fabricio, Fabia, Carlitos, Astrid, Aniel, Angeli, Alexandra, Quiroz, Alexandra Pariona. Muy bien. Ya. Os estoy preguntando que la clave es A, o sea, en la clave A dice 8. Eso es lo que he preguntado. ¿Ustedes dirán sí o no? Eso es lo que pregunto. Si están de acuerdo que la clave es A, cuyo valor es 8, ¿no? A ver, ¿alguien más? Intenta. Entonces, por ejemplo, uno podría decir lo siguiente, chicos. Primero que las reglas tienen que ser la misma para los 4 casos y debe estar en las claves, ¿no? Pero no puede ser, las reglas no pueden ser cualquier menjunjada, pues, ¿ya? Por ejemplo, que lo multiplique por 5, lo divide entre 7, luego le sume 23, ¿no? Pues no. Tiene que ser algo natural, sencillo, relacionado obviamente con los números, ¿no? O con lo social, por ejemplo, ¿en qué mes estamos? Enero, socialmente, el mes de enero, pero ¿qué número es? El primer mes del año. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Hoy día que estamos 29.
Estamos en 29º día, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Muy bien. A ver, primer caso, 4 y 3 para que te dé 8. Podría yo decir 4 más 3, 7. Y le sumo una constante, 8. Ah, bacán. Esa misma idea tiene que ser el segundo caso. Acá sería 2 más 5, 7, más 1, 8. No puede ser porque acá dice 10. Ya no cuadra. Pero alguien por ahí me dijo, profe, pero puede ser en forma alternante. Entonces, a ver. Primero de nuevo, 4 más 3, 7, más 1, 8. Ah, bacán. Y al segundo le pregunté, me dijo, profe, 2 por 5, 10. Ah, ya, así es tu cosa, ya, vamos a ver. Entonces el tercero sería así, 10 más 2, 12, más 1, 13. Y no cuadra. ¿Te das cuenta? Entonces, tienen que darse cuenta que el patrón tiene que ser el mismo, pues. Ahora, para que haya alternados, tiene que haber más datos, por lo menos 5 datos, para que sea alternado. Es raro. En un examen no viene así, ¿no? En términos de pizarra, de que tú te endulces con el tema así, ¿no? Puede ser alternado, ¿no? Pero tendrías que tener más datos, por lo menos 5. Entonces, la variable sería el sexto dato, vamos a decirlo así, para que se pueda comprobar. ¿Ya? Ahora, entonces, o sea que sí tenga 2 reglas, es raro, tiene que tener más datos. Normalmente se coloca una sola regla de tal manera que con 3 casos se cumple, entonces el cuarto caso también debe realizarse. Bien, a ver cómo va con la encuesta. Ya pasó el tiempo, a ver. Ya. A ver. ¿No? Pues por ahí alguien le puede decir, ya le sumo 3, luego le sumo 4, luego le sumo 5, luego le sumo 6. Podría ser que la constante se vaya incrementando de caso en caso. Pero la forma tendría que ser la misma, pero no se puede repetir que yo a la primera le sume 4, a la segunda le sume 5 y a la tercera también le sume 5. Ya no cuadra eso. No puede ser cualquier menjujada. ¿Lo intentaron? A ver, ¿alguien más? Ya, mira, por ejemplo, en la analogía, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente, ¿cierto? Las columnas pueden tener algún rol, minuendo, sustrayendo, multiplicando, multiplicador, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, rápidamente, 3 podría ser, ¿qué cosa? La base, y 4 podría ser el exponente. Entonces yo diría 3 a la cuarta igual a 81. Y 3 a la cuarta, su producto de cifras, ¿cuánto me da? 8. Ahí está. Siguiendo ese patrón, digo 5, que es el dato de la columna de la derecha, cuyo exponente es 2, que es el de la columna de la izquierda o el extremo izquierdo. Entonces sería 5 al cuadrado, 25. Producto de cifras, 10. Ahí está. De la misma manera, 2, la base, y 10 el exponente. 2 a la 10, 1024. Producto de cifras me da 0. Ahí está, cuadra. Se está cumpliendo en los 3 casos. Por lo tanto, en el cuarto caso sería 3, 7 elevado al cubo. Y 7 al cubo es 343. Por lo tanto, el producto de las cifras es 36, chicos. ¿Qué me están pidiendo? Determine usted la suma de cifras. La suma de cifras sería 9. La clave sería D. ¿Estamos? Oye, ¿cómo están despertando recién? Ya. Entonces, mira, estamos. ¿Se entendió? Entonces puede ser cualquier ley, puede ser semisuma, producto, sumarle una constante, etcétera, ¿no? Pero que sea natural y que se cumpla hasta todos los casos. En un examen de admisión, si colocan un problema de este tipo, normalmente debe tener una sola regla, debe ser no simple, ninguna menjunjada, algo natural. ¿De acuerdo? Bien, estamos, ¿no? Veamos una distribución numérica. Vamos a ver, ¿no? ¿Estamos? Las distribuciones numéricas buscan varias cosas, ¿no? Sumar, multiplicar, dividir, ciertas operaciones. A ver, en este segundo ejemplo, chicos, ya, buenos días. Calcular el valor de X. Una distribución es totalmente distinta a una analogía. ¿Por qué? Porque en las analogías el resultado siempre va en la columna central o fila central. En cambio, en las distribuciones puede ser cualquier menjunjada. Puede ser de todo, chicos. ¿Ya? Puede ser de todo. No hay ningún problema. Usted puede jugar con la fila,
¿no? Se puede jugar la primera y segunda fila, el resultado es en la cuarta, en fin, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir 36 entre 8, 4, residuo, 36 entre 8, 4, 4, 8, 32, sobre residuo 4, ahí está, puede ser. 89, ¿no? Entre 12, aso, ahí hay 7, ¿no? 7 por 12, 84, le sobra 5, acá no está 5, acá está 7, no cuadra, ¿ves? Yo busco la relación entre fila o entre columnas. O entre columnas, chicos. Puedo trabajar la primera y segunda columna, luego la segunda y tercera y cuarta, cuarta y quinta. Puedo hacer lo que me da la gana. Por ejemplo, puedo decir 36 entre 4, 9 menos 1, 8. Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Puede cuadrar. Acá 55, ¿no? Entre 5, 11 menos 1, 10. Ahí está. ¿Ves? Puede ser. Pero 89 entre 7 no te da un entero. ¿Sí o no? No te da un entero, tiene, ¿no? Entonces no cuadra, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces uno va buscando, ¿no? La manera. A ver qué opinan. ¿Cuál es la clave en el problema, en el ejemplo 2? Es una distribución. ¿Alguna idea? Hola. ¿Alguna idea? Claro, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la regla, ¿no? Esa regla que cumpla, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, ¿qué tal? A ver, vamos a intentar ya. Como ya les dije, no cuadra si yo divido 36 entre 4 y le resto 1. No cuadra, no sale. ¿No? Al 8 le sumo 1, mira, a ver qué pasa. Si a 8 le sumo 1 sería 9. 9 por 4, 36. Bacán. Ahora, a 12 le sumo 1, sería 13. Y 13 por 7 no es 89. 13 por 7 es 91. No cuadra. Ah, ¿te diste cuenta? ¿Qué hago entonces? Bueno, puedo hacer lo siguiente. A 8, mira, porque no es una distribución, le puedo quitar 1. Entonces sería, ¿qué cosa? 7. Y a 4 le aumento 1, o sea, 5. Entonces 5 por 7, 35. Pero acá, profe, 36. Pero yo le puedo sumar una constante 1, mira. Si esto es verdad, porque yo voy lubricando reglas, ¿no? Simples de aritmética para ir generando esos números. Te digo lo siguiente, 12 menos, a ver, 12 menos 1, 11, ¿no? Y a 7 le sumo 1, 8. 8 por 11, 88. Más 1, 89. Ahí está. Cuadra. Otra. 18. Menos 1, 17. 17 por 13, 221. Más 1, 222. ¿Estás viendo en tu pantalla? Listo. Entonces, 10 le quito 1 sería 9. Y a 5 le sumo 1 sería 6. 9 por 6, 54. Más 1, 55. Ahí está. Cumple para los 4 casos, tigrillos. Por lo tanto, la columna central, la columna número 3, donde está la variable x, ahí sería así. 16 menos 1, 15. Y 10 más 1, 11. 15 por 11, 165. Más 1, 166. ¿Estamos de acuerdo? La clave sería A. ¿Estamos? Este es un ejemplo de distribución. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una manera, ¿no? Ya está. Listo, qué bueno. Veamos ahora una gráfica numérica. Encuestita, ¿ya? Acá le doy un minuto. Se están divirtiendo, ¿verdad? Uy, algunos han prendido su computadora y están tomando su café. Ya, tomen su maca, su cuac, es un buen desayuno, su juguito de papaya, chicos. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo que la clave es C, que sale 9?
A ver, vamos con la encuesta. Te doy un minutito ya. La pregunta es si la clave es C. Esta es una gráfica numérica. ¿Qué caracteriza a una gráfica numérica? Les puede venir florcitas, las figuras pueden ser florcitas, pueden ser formas de carritos o cualquier otro dibujo, donde están colocados varios números, ¿no? Que tienen alguna relación. Pueden venir figuras poligonales, ¿no? Puede ser de todo. Como les digo, es una secuencia de figuras que tienen una regla, ¿no? Y esa regla se cumple para cada figura. Por ejemplo, aquí tengo 6 figuras. Las 4 primeras tiene datos y las 2 últimas no sé, X, Y. ¿Está bien? Entonces, en la gráfica numérica siempre hay un detalle, ¿no? Para encontrarlas. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Alguna idea? Bien, a ver, ¿alguna idea? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ok. ¿Qué dice la gente? Acá me dice Fabricio. Ya, ahí está Fabricio. Ya, Anel, etcétera. A ver, yo pienso, veo aquí y digo, bueno, a ver. Primera situación, les leo, ¿ya? Geraldine, profesora de habilidad lógica matemática, explica escribiendo en la pizarra a sus alumnos del quinto de secundaria un problema de arreglo numérico. A continuación les dice, a cada dibujo, coma, siguiendo una regla, ¿te das cuenta? Una regla. O sea, una forma de trabajar con esos datos en la figura, que pueden ser números, formas geométricas, ¿no? Lados, puede ser segmentos, circulitos, puntitos, según la figura. Se le ha colocado un valor, hay el valor de esta diferencia. Ah, ok. Entonces yo digo lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Mira, segmentos, a ver, ¿cuántos segmentos? A ver, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Más 1, 6. Ahí está. En la segunda figura, a ver, están viendo algo parecido a una casita, ¿no? Así como una iglesia, ¿no? Ya mira, en la izquierda 1, la derecha 2. ¿Ya? Pero acá yo ven una rayita y ahí está dividido ese segmento. Entonces hay 1, 2, 3 segmentos. 3 más 2, 5. 6, 7, 8. Más 3 segmentos serían 11. Más la constante 1 sería 12. No cuadra. Acá también en la tercera figura, al lado izquierdo hay 1, 2, 3 segmentos. Otros 3 segmentos son 6. 7, 8 más 1, 9. No cuadra. No son los segmentos. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Porque tú tienes que poner, ¿no? Ver la manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero así, como polígonos. Arriba tengo un triángulo, abajo tengo un triángulo. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, por lo tanto, sumamos el número de lados. Me da 6. Vamos a ver si es cierto. En la segunda figura, tengo un triángulo y 2 cuadriláteros. Cuadriláteros podemos tener rectángulos, cuadrados, ¿no? Etcétera, trapecios. Pero como tengo 2 cuadriláteros, 8 más 3, 11. Ahí está. La tercera figura tiene un triángulo y un cuadrilátero. Lógico, suma 7. Un triángulo 3 lados y un cuadrilátero 4. Un trapecio es un cuadrilátero, ¿cierto? En la figura cuarta tengo 2 cuadriláteros o algo que se parecen a trapecios. Entonces suma 8. En la quinta figura, donde no sé cuál es la cantidad de cuadriláteros, la suma, digo, tengo 3 triangulitos, sería 9, más el cuadrilátero 4, 13. Así es. Así es, ¿está bien?
Entonces, en la sexta figura, ¿qué tengo? A ver, 1, 2, 3 cuadriláteros y un triángulo. 3 cuadriláteros y un triángulo hacen 15 lados en total. ¿Está bien? Listo. Entonces me está preguntando la diferencia, ¿no? Entonces yo digo, 13 menos 15 menos 2. Como está elevado al cuadrado, absorbe el signo negativo, por lo tanto, menos 2 al cuadrado es 4. La clave sería B de bueno. ¿Está bien? Listo. Ahí tienes, chico. Así es, Henry, está bien. Bueno, está claro entonces, ¿no? Está bueno el ejercicio. Ya, avanzamos. Veamos ahora un cuarto ejemplo, porque os he puesto varios ejemplos, porque ustedes con los del ejercicio 1 al 4 se han vacilado y algunos tendrán alguna poca duda. Bien, vamos a ver ahora un problema también de gráfica numérica. Por ejemplo, dice, en cada uno de los círculos de la siguiente figura se debe escribir un número entero positivo de tal forma que si dos círculos están unidos por un segmento, a ver, ¿cuántos segmentos veo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. A ver, o estoy mal. 2, 4, 5, sí, 9 segmentos. Ya, entonces hay 9 sumas. Ya dice, están unidos por un segmento. Entonces, estos círculos contienen números distintos. Los círculos contienen números distintos. A ver, de tal forma que si dos círculos están unidos por un segmento, entonces estos círculos contienen números diferentes. Ya. O sea, dos círculos que están unidos por esta línea, esos dos números no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar la suma de los 6 números escritos? ¿Correcto? Bueno, si no pienso, si no razono, yo diría lo siguiente, chicos, ¿no? Si no pienso, si no razono, diría, ya, si lo leo de paporreta, diría, como son 6 círculos, hay 6 valores. Como estoy leyendo de paporreta, habrían 6 valores diferentes. Entonces, los menores valores, porque te pide el menor valor de toda la suma de esos números, sería del 1 al 6, ¿cierto? Y del 1 al 6, ni muerto te va a dar ninguna de las claves, porque 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, ¿cuánto es? Es 21. 6 por 7 sobre 2 es 21. Y la respuesta acá no hay 21. Quiere decir que los valores que voy a colocar aquí son menores a 6. Y entonces voy a leer de nuevo ahora. Dice, de tal forma que si dos círculos están unidos por un segmento, estos círculos contienen números diferentes. Los círculos, el cual están relacionados con un segmento. Que no es lo mismo decir que los números no se repitan en los círculos. Otra cosa es que diga, ningún número se repite en el arreglo, o en la figura, o en la gráfica. Es muy distinto. Por lo tanto, yo puedo repetir y buscar los menores valores. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Entonces, mira, como quiero lo mínimo, sería así. Puedo colocar 1 a la derecha y unido por la línea 2 suman 3. ¿No? Suman 3. Acá también, 1 con 3 suma 4, 2 con 3 suma 5, 2 con 1 a la derecha suma 3. No en ningún momento dice que las sumas tienen que ser distintas. No dice eso. Solo dice de tal forma que dos círculos que están unidos por un segmento, entonces estos círculos contienen números diferentes. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya. ¿Todos están viendo en mi pantalla? Ya, muy bien. Entonces, chamaquillos, miren, ¿no? Ese es el pequeño detalle, ¿no? Claro, la suma me va a salir 10, pero quiero que se den cuenta, ¿no? ¿Cierto? Esos números, ya, no impide que los números sean iguales, en ningún momento. No impide, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, sumo, ¿no? 1 más 2 me da 3. Ese es el resultado de sumar. ¿Cierto? Yo puedo repetir. ¿Cierto? Entonces de eso se trata, chicos. Hallar sumas mínimas. Ya. O sea, acá también tengo otra suma mínima.
Vamos. Pueden colocarlo como quieran, ¿no? El 3 puede estar a un costado, como que yo pues, esta es una manera, hay varias. Igual te sale 10. ¿De acuerdo? Igual la respuesta es la misma para todos los casos, chicos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? No, ya. No, está cochineando Henry. No, el 0 es un elemento neutro para empezar. Pero cuando tú dices números enteros, los enteros son negativos y positivos. También está contenido el 0. ¿Me entiendes? Entonces, cuando en un texto te dicen números positivos, ¿no? Números positivos, entonces estás hablando de 1, 2, 3, 4. Pero si te dicen números no negativos puede ser el 0, el 1, el 2, ¿me entiendes? Ten cuidado, no le des solamente el texto. Ya, siempre hay la bronca sobre ello. Ya, entonces creo que se ha entendido. Porque acá dice, ¿no? Claro, el menor valor, si dos de esta unión contienen números diferentes. Pues dice número entero positivo. Entero positivo, entonces ya no entra el 0, empieza a partir de 1. ¿Me entiendes? Sí, pero si dijeran números enteros no negativos, ahí sí entra el 0. ¿Se entendió, Henry? Sí, sí, me han preguntado varias veces eso y siempre hay ese detalle, ¿no? Pues hay que leer bien siempre el texto, ¿no? Uno tiene que leer bien, ¿no? Si lo lees a la paporreta, uno empieza a renegar, ¿no? ¿Bien? Ya, creo que estamos claros. Bien, espero que les guste la clase. Hoy vamos ahí está. Bueno, se me fue. Ya lo pongo todo. Bien, se trata de lo siguiente, chicos. Hay problemas donde dan un arreglo cuadrangular, circular, ¿no? Triangular, ¿no? Y te ponen números consecutivos, positivos, negativos, o números primos, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí el asunto es el siguiente, chicos. Siempre te dicen, ¿no? Si en cada lado la suma es la constante y la mínima o la máxima, por ejemplo. Hallar, ¿no? Qué sé yo, la suma de los valores que van en los vértices, ¿no? O los centros, lo que no se repite, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si es un arreglo cuadrangular, la suma de las constantes, porque son 4, 1, 2, 3, y la que está hecha, y abajo también S, o sea, 4S, entonces es múltiplo de 4. La suma de enteros es otro entero. Acá en la derecha ustedes también tienen un arreglo triangular, ¿cierto? Entonces ahí tengo 3 sumas que deben ser la misma, entonces la suma es 3S. Por ejemplo, yo podría colocar, ¿no? Números primos, no tienen que ser consecutivos, sino un grupo de números primos que los coloco en esas casillas. Por ejemplo, acá, ¿cuántas casillas hay? 4, 7, 9. Hay 9 valores. Entonces, 9 números primos que podrían ser consecutivos o 9 que convengan. El asunto es que las 3 sumas me den un múltiplo de 3. ¿Estamos? O también me puede venir un arreglo circular donde los opuestos sumen lo mismo, o por parejitas. Cada pareja suma lo mismo, una constante. Por ejemplo, ¿no? Hay problemas de ese tipo, ¿no? Que cada pareja suma una constante. Hay esos casos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, cada parejita suma una constante. O sea, es la misma la suma, pues. Eso es lo que quiere decir. Aunque cada parejita de números suma lo mismo. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Suma lo mismo. Cada parejita suma lo mismo, ¿no? Y ya dependerá de la condición del problema, que repita o no los números, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos son tipos de problemas donde hay que usar la multiplicidad y donde hay que ver el tipo de valores, ¿no? Es muy conocido. Entonces, vamos. Veamos este ejemplo. Vamos con el problema 5. En el siguiente pentágono regular, distribuya los 10 primeros números pares positivos por uno por cada casilla circular. A ver, yo veo un pentágono, ¿cierto? Si es un pentágono, tengo 5 lados. Y en cada lado voy a colocar 3 números. ¿Está bien? Dice, de manera que la suma de los números ubicados en cada lado del pentágono sea la misma y la máxima posible. Allá. Entonces, son 5 lados, 5 sumas. Como son constantes, 5 es. ¿Ya? Y que sea la máxima posible. Indique qué números se encuentran adyacentes al 2 y qué números son adyacentes al número 18. De como respuesta a la suma de números.
Es decir, voy a colocar los 10 primeros números pares. Claro, empiezo con 2, 4, 6, 8, hasta el 20. Entonces acá hay 10 casillas, ¿no? Entiendo yo. 3, 6, 9, 10. Sí. 10 círculos vacíos, 10 números diferentes. Correcto. Hasta ahí no hemos hecho nada. Este problema tiene doble rigurosidad, ¿no? Es un clásico en los exámenes, ¿no? Entonces, un arreglo pentagonal donde se van a colocar 10 números pares positivos. Entonces, si la suma es constante, ¿no? Voy a sumar ahí, ¿cierto? Entonces, mira, como yo voy a sumar los 5 lados, sería 5S. Recuerda que en cada lado voy a tomar 3 números. Entonces, si acá tengo 3 a la superior derecha, superior izquierda, la base 3, lado derecho, lado izquierdo, entonces 3 por 5, 15 números. Voy a sumar 15 números, jóvenes. Vamos. Si voy a sumar 15 números y yo solo he escrito 10, van a haber 5 que se repiten. ¿Quiénes serían esos 5 que se repiten? Vamos, ¿quiénes van a ser esos 5 que se repiten? Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? A ver. Voy a colocar letritas a los vértices. ¿Por qué? Porque en cada lado se va a repetir los números que están en los vértices. Por ejemplo, el lado superior izquierdo, donde está A y B. Si yo tomo el otro lado superior derecho, B se va a usar en el lado izquierdo y B se va a usar en el lado derecho. Entonces voy a usar 2 veces B. Lo mismo va a ocurrir con A. A hacia el borde superior izquierdo, ¿no? Superior izquierdo, voy a usar A. Pero inferior izquierdo también voy a usar A. Voy a usar el número que está representado con la letra A. Entonces voy a usarlo 2 veces. Por lo tanto, esos 15 números aparecen cuando solo he puesto 10 porque los vértices se utilizan 2 veces. O sea, es por eso que A más B más C más D más C es lo que se repite. Pero como quiere máximo, la máxima suma, entonces por eso le he puesto max, los más grandes valores. ¿Y quiénes serían los más grandes valores? Los más grandes serían 20, 18, 16, 14, 12. Esos son los más grandes. ¿Me has entendido? ¿Sí? Entonces, obviamente yo sumo, porque 2 más 20 más 4 es el primero más el último, ¿no? O números pares, ¿no? Sería 10 por 11, 110. ¿Y acá cuánto está sumando? 30, 50, 80. Sí, 190. 190 entre 5 me da 38. ¿Está correcto? La suma máxima sería 38. ¿Está bien? Así de simple, chicos. La suma máxima sería 38. ¿Está bien? Entonces, empezamos a colocar valores, ¿no? Los valores que se van a repetir van a ir en los vértices. Yo puedo poner el 20 donde me dé la gana. Voy a ponerlo a la izquierda. El 16, ¿no? Lo pongo. Coloco los números. Ya coloqué los 5 números más grandes en los vértices, porque son los que se van a repetir. Ya, ahora. Puedo poner 20 abajo, arriba, no me interesa. Donde lo ponga igual va a funcionar por si acaso. Pero ahora yo tengo que ver que la suma sea constante, o sea, que sea 38. Entonces ahí le pongo el 2 para que sume 16 más 12, perdón, 16 más 20, 36 más 2, 38. 16 más 12, 28. Entonces le pongo 10, sería 38. 20 más 14, 34. Le sumo 4, perdón. Sí, pues le sumo 4 es 38. Y acá también 12 más 18 es 30 más 8, 38. Y acá 14 más 18, 32 más 6, 38. Y 20 más 14, 34 más 4, 38. En todos los casos, mira, cumple. Suma siempre 38 en cada lado del arreglo pentagonal. Hasta ahí creo que terminan los problemas, ¿no? Pero no me están preguntando eso. Indique qué números se encuentran adyacentes al 2. Al número 2, ¿quién le están haciendo adyacentes? Los que están a su lado, pero unidos por esa línea. Si del 20 y 16. 20 y 16 suma 36. ¿Y qué números son adyacentes al 18? El 18, como está en un vértice, entonces sería el 6 y el 8. ¿Cuánto suma? 14. 14 más 36 me debe dar 50.
Y esa sería la clave, chicos. Tú puedes colocarlo, igual te va a salir 50. ¿Me has entendido? ¿Sí? ¿Estamos? De eso se trata entonces, ¿no? ¿Estamos claros, no? Listo. ¿Sí? Bien. Veamos un sexto problema. Acá estamos viendo una distribución gráfica numérica en función de una torre o en forma de triangular, ¿no? Donde hay varios pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Dice, la figura determina el valor de esta expresión, va a depender de X y Y. En este tipo de problemas, chicos, son operaciones aritmético-algebraicas. Por lo general, ¿no? En la base se coloca un grupo de números y a partir del segundo piso empiezan las operaciones, segundo, tercero. Puede ser la misma operación, por ejemplo, semisuma. Puede ser producto y cociente, o sea, semiproducto, multiplico doble, y claro, puede ser. Puede ser de todo, ¿no? Pueden ser operaciones distintas, pero siempre tiene que tener una norma, o sea, algo natural, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? No, por lo general, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo. Entonces, mira, yo veo aquí X y Y. Tengo que hallar la raíz cuadrada de X más 2 menos raíz cúbica de Y más 9. Entonces, la base que está X, 90, 30, 42, 14, 26 números, alguna relación tiene que haber. Yo observo y digo lo siguiente. Por ejemplo, el 20, que está en el segundo piso, ¿ya? El 20, se soporta ese cuadradito o rectángulo sobre otros dos, sobre el 14 y el 26. Yo digo, 14 más 26 es 40, entre 2, 20. Ahí está. 28 es 42 más 14, porque se soporta sobre esos dos cuadriláteros o rectangulitos, suma 56, entre 2, 28. Entonces yo me doy cuenta que esa es la relación. Entonces diríamos que en la segunda fila hay una semisuma. Y entonces yo diría, el 60, por ejemplo, es 90 más 30 entre 2. Ahí está, ahí tengo eso. Ahora, por otro lado, en la tercera fila, por ejemplo, el 4 que está al lado derecho, en la tercera fila, estás ubicándote, ¿no? Se soporta sobre el 28 y 20. Como son dos números enteros, esos dos números enteros podría ser su suma. Pero si fuera su suma, sería 48 y sería 24 su semisuma. Lo que yo veo ahí es su semidiferencia, porque su diferencia es 8, entre 2, 4. Ahora sí, cuadra. Entonces yo diría también lo mismo, ¿no? 12 es igual a 60 menos 36, que es 24 entre 2, 2. Entonces, con ese mismo razonamiento, en la tercera fila sería una semidiferencia. En la cuarta fila sería una semisuma. En la quinta fila sería una semidiferencia. ¿Está bien? En la quinta fila sería una semisuma. Entonces, es en forma alternada. Yo ya puedo escribirlo. En la fila 3, 12 es lo mismo decir 60 menos 36 entre 2, obviamente. 24 entre 2 es 2. Sí. Ahora, ¿cómo hay? 28, que es la tercera, es el resultado de la semidiferencia. Y menos 60. Entonces Y vale 116. Creo que todos están de acuerdo con Y. Pero Y es el número que es el resultado de operar X con 90. Sería X más 90 entre 2. Todo te da, al operar, 2 pasa a multiplicar, 90 a restar, X te sale 142. O sea, es fácil de hallar los valores para X y Y. Pero previamente hemos revisado si el tipo de operación, en este caso una semisuma y una semidiferencia. Hay que verlo, no puede ser producto, cociente, sumarle una constante, hay una variedad de problemas. Entonces yo diría X más 2 sería 144, o sea 12. Y 116 más 9, 125. Raíz cúbica de 125. Por lo tanto, 12 menos 5, 7. La clave sería C. Ahí tenemos un buen ejemplo sencillo, muy conocido, de torre de números o simplemente pues una gráfica numérica, ¿no? Bien. Vamos con el problema 7. Un ejemplo, ¿no? Con esto terminamos la revisión de los problemas para entrar a los ejercicios
que ustedes tienen ahí. Ana quiere escribir un número en cada uno de los casilleros al borde de un tablero de 6 por 5. Ya, tal como se muestra en la figura. 2, 4, 6 columnas, 5 filas. Tal que debe escribirse es igual, tal que el número que debe inscribirse, tal como se muestra en la figura, dice, punto seguido. En cada casillero, el número que debe escribirse es igual a la suma de dos números escritos en los casilleros quien comparte un lado. Si dos de los números ya se han escrito, o sea, el 4 y el menos 6, ¿qué número escribirá en el casillero X? Allá. De eso se trata, chicos. A ver, ¿cuánto le sale X? A ver, minutito ahí. Esto ha venido algo parecido a la evaluación, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Qué número se escribirá en el casillero X? ¿Alguna idea? ¿Sí? Recuerda, cada número es la suma de sus dos adyacentes. Entonces, yo tengo el 4 y el menos 6. ¿Quiénes serían los números adyacentes a X, por ejemplo? Sería el que está al lado izquierdo y al lado derecho. X sería el resultado de sumar esos dos números. Menos 6 aquí es igual al número que está a su izquierda y al número que está hacia abajo. Esos dos números sumarían menos 6. Entonces, en el 4 sería el número que está abajo y el número que está a su lado. La suma de esos números debe darte 4. Como yo no sé quién está a su derecha ni quién está abajo, le voy a poner A. Eso es lo que he hecho. Y a su lado va a ser 4 menos A. Cosa que sumo A más 4 menos A, te queda 4, el término central. Eso es lo que está diciendo. El número debe escribirse, que se debe escribir, es igual a la suma de los números escritos en los casilleros con quien comparte un lado. Ahora, 4 menos A es la suma de dos números. Entonces quiere decir que a su lado derecho debe escribir ¿quién? El número menos A. Menos A con 4, la suma es 4 menos A. Ahora, menos A, que es igual a sumar 4 menos A más el número que está a su derecha, que sería menos 4 para que se elimine, y así quede menos A. Pregunto, ¿y menos 4 es igual a quién? A sumar menos A más otro número. Entonces sumaría menos 4 más A. Al sumar, menos A se cancela. Y te queda menos 4. Menos 4 más ¿a qué es igual? A sumar menos 4 más menos 6. ¿Estamos? Eso lo puedo usar, mira. Menos 4 más A es igual a menos 4 más menos 6. Es claro que A vale menos 6. Como hay el valor de 6, chicos, o sea, el valor de A que es 6, menos 6, lo reemplazo en el arreglo, en ese arreglo que se muestra, en ese tablero. Entonces tendría así. A vale menos 6. 4 menos menos 6, que te da 10. 4 menos menos 6 te da 10. Y está correcto, 6 menos 6, 10 menos 6, 4. El 10 aquí es igual a sumar, obviamente, 4 más 6. Ahí está. Menos A es 6, pues. Como hay 6 el centro, simplemente restando menos 4. Como hay menos 4, sumando 6 menos 10. Como hay 6, pues sumo menos 10 más 4. Como hay 4, sumo 10 más menos 6. 10 más menos 6 te da 4. Como hay 10, sumo 4 más 6 abajo. Por otro lado, menos 6, ¿cómo lo hallo? Sumando 4 más menos 10. 4 más menos 10 te da menos 6. ¿Y cómo hallo menos 10? Sumando menos 6 más menos 4. ¿Y cómo hallo menos 4? Sumando 6 a menos 10. ¿Y cómo hallo 6? Sumando 10 a menos 4. ¿Y cómo hallo 10? Sumando 6 más 4. ¿Y cómo hallo 4? A 10 le quito 6. Por otro lado, el 6, ¿cómo lo obtengo? 10 más menos 4. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Ya. ¿Estamos?
¿Sí? No, a ver. Yo tengo un arreglo de este tipo. Yo le estoy llamando a uno de los casilleros adyacentes al número 4. Y lo he puesto así. Le he llamado a la letra que va hacia abajo, porque es adyacente al cuadrilátero que está hacia abajo. Al lado del 4, mejor dicho. Le he llamado a. Y a su derecha, porque está el casillero a la derecha, ¿no? Le he llamado 4 menos A. ¿Por qué? Porque la suma me debe dar 4. Eso es lo que hemos hecho, Henry, ¿ya? Claro. Entonces, ahora, el número 4 menos A, ¿cómo lo obtengo? Sumando sus dos números adyacentes, que sería el 4, y este número que está en el casillero vacío. Pero yo no sé qué número va, pero sí sé que la suma me da menos 4 menos A. Entonces, tiene que ser menos A. Pues. ¿Cuánto es 4 más menos A? 4 más menos A es 4 menos A. Pues. ¿No es así? Ahora, ¿qué número le debo sumar a 4 menos A para que me dé a menos A? Pues le tengo que sumar menos 4, pues. 4 menos A más menos 4, ¿qué te da? El resultado es menos A. ¿No es así? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? De la misma manera, ¿cómo hallo menos 4? Si tengo a su lado tengo el menos A. Entonces, a su lado derecho que está en blanco le tengo que poner. ¿Qué me conviene poner? 4, menos 4 más A. Porque al sumar menos A más menos 4 más A, lo que se va a cancelar es A y te va a quedar menos 4. Eso es lo que hemos hecho. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Mira, ¿cómo obtengo yo menos 6? Abajo sería un casillero en blanco y arriba sería menos 4 más A. Pero me pongo a pensar, si yo tengo menos 4 más A, el centro, a su izquierda está menos 4 y a su derecha está menos 6, la suma de esos dos números te da menos 10, ¿sí o no? Menos 4 más menos 6, ¿cuánto te da? Menos 10. Y menos 10 debe ser igual aquí a menos 4 más A. Entonces yo lo he escrito así. Menos 4 más A es el centro, es la suma de los extremos. Menos 4 más menos 6. Me doy cuenta que se cancela menos 4, entonces el valor de A es menos 6. Y eso es lo que he hecho. Y a partir de ahí he empezado a agregar. Donde está A he reemplazado, mira. Eso es lo que he hecho. Por eso decía, ¿no? Mira, si yo tengo menos 6 y a su lado está el menos 10, ¿qué número debo escribir abajo? Obviamente tengo que escribir el 4 para que 4 más 4 más menos 10 te dé menos 6. Eso es lo que he hecho. Para que te dé 4, ¿cuánto debes escribir? Pues tienes que escribir el 10, porque 10 más menos 6 te da 4. ¿Cierto? ¿Cómo va a poder obtener el 10? 4 más 6, los números que están a su lado. A eso se refiere, chicos. Eso es lo que yo he hecho. Por eso decía, ¿no? Al 6, ¿cómo lo obtengo? Sumar el 10 que está arriba y me falta el que está acá abajo, casi en blanco. Ese tiene que ser menos 4. ¿Cómo hallo X? Sumo menos 6 más menos 4. ¿Y eso cuánto te da? Menos 10. Ese es el número que representa X. Eso era todo. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Buen problema. Es un ejercicio sencillo, pero miren, ¿no? Uno puede poner... ¿Sabe dónde está el mareo? En el signo. A veces uno está emocionado en el examen, el signo. ¿Está bien? Listo. Está claro, ¿no? Ya. Veamos los ejercicios. Estamos bien en el tiempo. Bien. Creo que ha valido la pena, ¿no? En el ejercicio 1, ¿de qué trata? Primero voy a explicar la idea, luego lo resuelvo. ¿Estamos? Azucena escribe el número 0 o 1 en cada casillero de una cuadrícula de 5×5. De manera que en cada cuadradito de 2×2 de dicha cuadrícula contenga exactamente 4 números iguales. ¿Cuál es la máxima suma posible de todos los números escritos en la cuadrícula? Bueno, vamos a poner una cuadrícula de 5×5
una cuadrícula de 5 por 5, ahí está. Lo están viendo en la pantalla, ¿no? Ya, entonces mira, solo debo colocar el 0 y el 1 en todo el arreglo de 5 por 5. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces mira, por ejemplo, estamos en esa cuadrícula de 2 por 2, como acá dice en el problema, contenga exactamente 3 números iguales. Por ejemplo, en este arreglo de 2 por 2, un arreglo interior, puedo poner 3 números iguales, puedo poner 3 unos o puedo poner 3 ceros. Pero acá me está preguntando la suma máxima. Si yo quiero la suma máxima en todo el arreglo, me conviene poner la mayor cantidad de unos. ¿Está bien? En este segundo arreglo, a ver, en este segundo arreglo, estamos acá, en ese segundo arreglo, ¿no? También he colocado los números, estamos, y al colocar esos números, a ver, verdecito, ya está. Ahí está. Hay un segundo arreglo ahí, ¿ven? A eso nos referimos, ¿no? El segundo arreglo. ¿Está bien? También todos tienen que ser, ¿no? En este caso, ahí hace puesto, se le puedo poner 0 acá, por ejemplo. Ahí está. No, ya es otro arreglo, ya. Pero tienen que haber 3 que se repiten siempre. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Entonces la idea es poner la mayor cantidad de unos. Eso es todo el problema. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que yo he hecho. Bien, entonces se van a presentar un par de situaciones. Por ejemplo, ¿no? Primera situación. En esa cuadrícula pongo 3 unos y un 0. Luego sigo. En la segunda cuadrícula tendré que poner 3 unos y un 0. Pero ¿qué está ocurriendo? En la primera fila están apareciendo la mayor cantidad de unos, mira. En ese quinta cuadrícula de 2 por 2, ahí está. Entonces en la primera fila hay 5 y en la segunda fila hay 2. Paso al siguiente arreglo que estaría aquí, con amarillo. ¿Se nota, no? A ver. Ya tengo el sobre del 1, le pongo 1, 1. En la siguiente, tengo 1, 0, 1, le pongo el 1. ¿Te das cuenta? Igual 0, 1, 1, pongo el 1. 1, 1, 0, pongo el 1. En la tercera fila del arreglo suma 5. En la primera suma 5, en la segunda suma 2, serían ya 12. Siguiente arreglo. También pongo la mayor cantidad de unos. Completo, chicos. Ahí está. Habrían 3 unos. Entonces está sumando 15. ¿Cierto? En la última fila, para formar el arreglo de 2 por 2, mira, empiezo a completar en cada subcuadrícula de 2 por 2 y en sumo 5 en la primera, 5 en la tercera, 5 en la quinta, suman 15. Más 5 suma 20. Esa es la suma. Pero dice la suma máxima. Entonces voy a tratar de obtener la mayor cantidad de valores. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces digo, ahí ya. 1. ¿Y qué pasa si pongo el 0 a la derecha? Ahí está. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que aparezca más unos en la segunda fila. Entonces, en la primera hay 5, en la segunda hay 3. En la tercera fila le voy a llenar de unos, porque estoy formando un cuadradito de 2 por 2. En la cuarta fila, mira. Ya hay uno más, ¿ah? Ya hay uno más. Entonces la fila 1, 3 y 5 suman 15. La fila 2 y 4 suman 3, 3, 6. O sea, 21. Esa es la máxima suma posible. La clave sería A, jóvenes. Como muchos de ustedes lo han hecho. Este es un juego, ¿no? ¿Está bien, chicos? Listo. Pasamos al problema 2. Ya, este es un juego. ¿Qué clave les ha salido? Dígame, ¿qué clave les ha salido en ese problema? Problema 2.
el ejercicio 2 que clave les ha salido. Ojo, acá yo tengo hexágonos anidados. No puedo poner los números, porque si no estaría repitiendo. Es lo que dice. En los triángulos más pequeños de la figura se deben escribir los números del 1 al 6. De tal manera que 6 triángulos pequeños forman un hexágono, que tiene 6 números distintos. Algunos de los números ya se han escrito. ¿Qué números deben ir en el triángulo sombreado? ¿Te das cuenta? ¿Qué les ha salido? A ver, respuestas. Ya está Vilma, está Samantha. Entonces, mire, lo primero que hago es por deducción, mira, así. Por deducción digo lo siguiente. Mira, como yo quiero hallar el triángulo sombreado, está anidado el hexágono de arriba, el hexágono de derecha, el hexágono de abajo y el hexágono a su derecha, hexágono a su izquierda, hexágono hacia abajo. Cuando yo digo hacia abajo, se refiere el hexágono que está formado, ¿no? O que está relacionado con el 6. Al lado de la sombreada, del triángulo sombreado está el 6. Y el 6 forma parte de un hexágono hacia abajo. A su lado está el 5, hay un hexágono a su derecha. A su lado está un triángulo en blanco, pero está el 1. Ahí está relacionado al hexágono de la izquierda. ¿Cierto? Bien, entonces yo digo lo siguiente. Como está relacionado a varios hexágonos, entonces tengo que ver qué números van en los hexágonos adyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, fijo ese hexágono rojo y ese hexágono verde. Se nota en el impreso, ¿no? A ver en la pantalla. Ligeramente lo he pintado, ¿no? El número que corresponde a ese hexágono, ¿no? Entonces yo veo aquí el rojo 2, 5, 4 y el verde 6, 3, 4. Coinciden con el 4. Entonces, el que está entre el 5 y el 6 no debe ser ni 2, ni 5, ni 6, ni 3, ni 4. Tendrá que ser 1. ¿Sí o no? Claro, porque estos dos hexágonos están anidados. Ah, qué bueno. Ahora, el hexágono donde pertenece el triángulo sombreado está el 5, ahora aparece el 1 y ahora aparece el 6. Entonces me interesa el anidado que está con 5, 6, 3, el que está a su derecha, el hexágono. ¿No? Me interesa, ¿no? La relación. Pero para eso también está el hexágono de abajo, donde está el 3, 2, 1, ¿lo ven, no? 3, 2, 1. Ese hexágono me interesa. Entonces digo lo siguiente, ¿no? El hexágono verde, el hexágono celeste y moradito. Como aquí está 3, 2, 1 y aquí está el 6, 3, 5, entonces es claro que en ese triángulo donde está el número 2 y el 3 y 2 del hexágono de la derecha, no puede ser 3, 2, 1 ni tampoco 5, 6. Por lo tanto, tiene que ser el 4. Ah, ahora está mejor. Entonces, en el triángulo sombreado está el 5, está el 6, está el 3 y el 4. Y por otro lado, el anidado que está a su derecha, está el 1 y el 5. ¿No? Entonces yo digo, ya. Están los anidados. Entonces está el 1 y el 5. ¿No? Está el 5, 1, 6. Y está el 5, 6, 3, 4. Entonces no puede ser ni 1, no puede ser 3, no puede ser 4, no puede ser 5. El único número que queda es el 2. Y ya terminó. Pero hay algunos que van a dudar, porque busco los adyacentes. Entonces vamos a completar si esto es cierto. Ya puse el 2 en el sombreado. Entonces mira. Entonces voy a completar, ¿no? Porque acá me falta el 4 y el 3, por ejemplo, en el hexágono de la derecha. Y de la izquierda. El hexágono de la derecha solo me falta ponerle 1 aquí al hexágono de la derecha, donde está el 2, 5 y 4 azulitos, ¿no has visto? 2 y 4 azulitos no están. Ya. Entonces empiezo a llenar. Ya. Lleno, mira. No se repite. No se repite. No se repite porque le faltaba el 1. No se repite. Ninguno de los hexágonos se repite el número, ¿no? ¿Estamos? Siempre va a haber alguien con dudas, ahí está. Quiere decir que la clave es C, y al ser 2 y colocando los números, yo en el arreglo los números del 1 al 6 en cada hexágono anidado, pero no repito ninguno. No repito ningún número en un hexágono en particular. Esa sería la clave, chicos.
Listo. Sigamos, problema 3. Ya, aquí chicos, trate lo siguiente. En el siguiente gráfico se colocan fichas numeradas del 1 al 7. Ahí está. ¿Cuántas fichas deben ser cambiadas de lugar como mínimo para que la suma de cada fila formada por 3 fichas sea la misma y la menor posible? O sea, 3 fichas que están unidas por una línea. Por ejemplo, el 1, 3 y 5, o perdón, 1, 3 y 6, está formando una línea. Igual que el 5, 2, 4, igual que el 1, 7, 4 o 3, 7, 2. Son líneas. Entonces, ¿cuántos de números deben cambiar de lugar para que las líneas que están formando voy a sumar de manera constante? ¿Cuántas sumas? 1, 2, 3, 4 sumas. Entonces yo me doy cuenta, si hay 4 líneas y en cada línea hay 3 números, 3 por 4 es 12. Son 12 números. Pero yo solo he colocado números del 1 al 7. Entonces van a haber 5 números que se van a repetir. ¿Por qué? Porque se van a usar 2 veces. Si se usa 2 veces, se repite una vez. Si usa 3 veces, se repite 2 veces, ¿no? Creo que eso está claro, ¿no? Ya, entonces chicos, ¿me están entendiendo, no? ¿Quién es A, B, C, D? Serían los números que se repiten. Entonces ahí está la suma. La línea me está indicando, con azulito, las líneas en cada fila formada, ¿no? Y obviamente la suma debe ser la misma. Entonces, al sumar esas 4 filas o líneas, ¿qué va a ocurrir? El 1 se repite para la fila y para la diagonal, para el 1, 7, 4 y la fila 1, 3, 6. El 3 se repite para la fila 1, 3, 6, pero también para la diagonal 2, 7, 3. Lo mismo 4 se repite sirve para la suma 5, 2, 4 y para la diagonal 1, 7, 4. O sea, todas sirven. Por lo tanto, chicos, sumar del 1 al 7 es 28. 7 por 8 sobre 2, 28. Pero como yo quiero que la suma sea la menor posible, voy a escoger 5 números. De esos 7 voy a escoger 5 que sean lo más pequeños posibles. Suma enteros, 4 filas, múltiplo de 4. Entonces me interesa saber quién es A, B, C, D. Pero que siga siendo la suma múltiplo de 4. 28 múltiplo de 4. ¿Quiénes podrían ser esos números? A ver, sabemos que está el 1, el 3, el 4, el 2 y el 7. Que son los que se repiten. No importa quién es A, quién yo le he puesto A, B, C, D, ¿no? No importa si A es 3 o 1 o 4 o 2. El asunto es que son los números que están marcados con ese elipse de color amarillento, naranja, ¿no? En su pantalla están viendo, ¿no? Ya, esos números van a ser lo que se repiten, esas 5 cuadrículas. Entonces, para que sea múltiplo de 4, tendría que ser el 1, el 2, el 3 y el 4, ya suman 10. No puede ser 7 porque sumaría 17. Entonces tendría que estar el 6. ¿No? Entonces sería así. 1, 2, 3, 4 y 6. El 1, 2, 3, 4 y 6 están sumando ¿qué? ¿Cierto? 16, ¿no? Está sumando 16. 16 múltiplo de 4. 16 más 28, 44. Entonces quiere decir que la suma mínima es 11. En cada fila o de la línea debe ser 11. Entonces, ¿qué me conviene? Para que eso se cumpla, debo cambiar el 6 con el 7. Entonces voy a tener 1, 3, 7, 1, 6, 4, 2, 6, 3 y 5, 2, 4. Cada línea suma 11, que sería lo mismo, y muevo la menor cantidad de fichas. Muevo el 6 con el 7. Por lo tanto, la clave es B. No te está preguntando cuántos intercambios, porque ahí sería un solo intercambio. Acá te está preguntando cuántas fichas se mueven, cambian de posición. Cambian de lugar, entonces solo son 2, el 6 con el 7. La clave es B de bueno, que estoy seguro lo han hecho todos ustedes. Está bueno, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿No hay dudas? Problema 4.
¿Lo hicieron? ¿Qué clave le salió? A ver, dígame. Dígame qué clave le salió. ¿Alguna idea? Dice, en cada uno de los 4 vértices y 6 aristas, a ver, los vértices son A, B, C, D. Las aristas A, B, B, C, D, C, A, D, B, D, ¿no? Ya, entonces hay 6 aristas. 6 más 4, 10. Se escribe con uno de los números del 1 al 11, pero no está el 10. O sea, hay solo 10 números, del 1 al 9 y el 11. Ahí hay 10 números. Para cualesquiera 2 vértices del tetraedro, la suma de los números escritos en estos vértices es igual al número escrito en la arista que los une. Por ejemplo, ¿qué número va en la arista? DC, BC, AB, BD. Hay escrito el número 9 en la arista AD. ¿Está bien? Ahora luego dice, si no se repiten los números y la arista AD ya se ha escrito el número 9, ¿qué número se escribirá en la arista BC? La arista BC es el resultado de sumar 2 números. O sea, el máximo valor de BC debe ser 11. Y yo veo las claves, no hay 11. Entonces debe ser mucho menor. Entonces, ¿la clave dónde está? En que A más D debe ser 9. Y para que A más D sea 9, dependerá de los valores que yo ponga en A y en D. Voy a escoger uno de ellos, porque ahí tendría 4 casos. Por ejemplo, que ponga el 3 y el 6. Ah, qué bonito. O sea, que AD suma 9. Ahora, me falta poner los otros 2 números en los vértices B y C. Por ejemplo, si en C pongo el 1, 1 más 3, 4. DC tendría 4. Y luego AD tendría 7. AC tendría 7. Si yo pongo en C 1. Y en B podría poner, si pongo 2, repetiría 3. Si pongo 4, repetiría porque A con C vale 1, 7, entonces B con D sumaría 7. No puede ser 4. No puede ser 3. Si pongo 2 con 1, 3 se repite. Si pongo 6 o 5, por ejemplo, ¿no? Si pongo 5, 1, me da 6, no puede ser. Si pongo 7, 8. Voy a poner 5 para que se den cuenta. Si pongo 5, A más C es 11, cumple. 3 más 5, 8. Acá, ¿no? El asunto es qué número va en el vértice. B no puede ser 1 porque sumaría 6 con C. No puede ser, ya está escrito. ¿No? No puede ser 1. ¿Está bien? 2 puede ser 2, sumaría 7, sumaría 8. No puede ser. Se repite. Si pongo 4, sumaría 9, se repetiría. Si pongo 7, sumaría 12, no puede ser. Yo sé que está descartada la relación 3-6. Vamos a probar con otra relación. Por ejemplo, la relación donde es 2-7. Se ve en la pantalla, ¿no? Como AD vale 7, ¿qué valores busco? O sea, ya hay 3 números están descartados. El 7, el 9 y el 2. Me quedan 7 números. Pero yo puedo colocar aquí, a ver, el 1. DC suma 3. Y AC suma 4. Perdón, suma 8. Suma 8. AC. O sea, no hay problema. Cumple también, no se repite. Y está dentro del rango. ¿Qué número debe tomar B? B no puede ser 1, no puede ser 2, no puede ser 3. Puede ser 4, 4 más 1, 7. Y 4 más 7, 11. Y 4 más 2, 6. Ahí está. Cumple. Está cumpliendo. Sí, está cumpliendo. Cumple todos los casos. Pero si yo a B le pongo 5, ¿qué va a ocurrir? Si le pongo 5 sería 6.
Pero 5 más 7 es 12, no cuadra. ¿Te das cuenta? Su máximo valor es 11. Entonces, la clave, chicos, es cicatriz, que es la mayoría que lo ha hecho. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien, chicos, creo que estamos bien, espero que se haya entendido, nos hayamos recreado. ¿Ya? Espero que todo esté positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, voy a subir la otra lámina. Ah, ¿tienen el domingo? ¿Tienen examen? Bueno. Ya está, muy bien. Se ve la imagen, ¿no? ¿Se ve la imagen? A ver, dígame. Se ve, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a entrar a cuadrado mágico, chicos. Muy bien, gracias al... Mira, vamos a entrar a cuadrado mágico. Este tema ustedes lo conocen, pero ¿qué cosa conocen de este tema? Hay dos tipos de cuadrados mágicos, los aditivos y los multiplicativos, pero antes hay que aclarar una cosita. En cuadrados mágicos, chicos, tiene que estar bien claro, este tema es antiguo, tiene más o menos 4.200 años de antigüedad. Y ojo, hace 4.200 no había computadoras, no había laptops, no había internet, no había grandes genios, como existió en el siglo XIX, XX y ahora que estamos en el XXI. ¿No? Chicos, con lo poco que se hacía, se desarrollaba la lógica numérica de los individuos en diferentes momentos de la historia. Cada uno ha contribuido con algo, pero lo bonito de este tema de los cuadrados mágicos, que ha permitido el desarrollo de la tecnología de las computadoras, que ha permitido que el álgebra se desarrolle, el álgebra computacional, y ha permitido que se genere un mejor uso de la seguridad de información en los sistemas en esta vida contemporánea. Los cuadrados mágicos sirven para códigos de seguridad en los bancos, por ejemplo, ya que tú tienes tu tarjetita ahí, ¿no? Tu tarjetita de débito o de crédito, ¿no? Son sistemas de seguridad. ¿Estamos? Bueno, todos los cuadrados mágicos se resuelven por un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora, hay varios tipos de cuadrados mágicos. Uno de los más conocidos es de Nikola Tesla. Nikola Tesla, lean sobre Nikola Tesla. Lo malo es que en Internet el 90% es falso y 10% es verdad. Porque cualquiera puede colocar alguna falsa información en Internet y la gente que lo lee lo cree, ¿no? Pues por eso que nosotros siempre nos basamos en información acreditada. ¿Qué es información acreditada? Aquella que ha pasado por un filtro. Chisme es otra cosa. Chisme es otra cosa. Distorsión es otra cosa. Trabajamos con información acreditada. Ahora, tiene los pros y contras también Internet. El asunto es que Nikola Tesla desarrolló varios arreglos numéricos, incluyendo cuadrado mágico, que intentaban explicar la naturaleza de la vida. Por ejemplo, es 29, ¿no? 29 es hoy día, ya. Entonces decía, el número 29, ya. 29 es lo mismo decir 9 más 2 es 11, es un número primo. Ajá. ¿Estamos? Y lo separa, el 11, 1, 1, 1, el primer mes del año es enero, o sea, 1, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre trataba de encontrarle la explicación. Pero claro, alguno podría decir, profe, ¿es un juego? Sí, es un juego. Pero Tesla intentó explicar, ¿no? Del mundo, cómo funciona. Entonces, o sea, hay el mundo de los números primos, el mundo de los números enteros, ¿no? Que existen para explicar la vida. Y en fin, ok. Si hace poco nomás encontré por internet, por WhatsApp, que decían 21 del 21 del 21, ¿no? Año 21, día 21, 9 de la noche, ¿no? Una cosa así. Es así, ¿no?
Bien, creencias, pero de alguna manera intentan usar la filosofía de los números mediante un arreglo. Ya, hay 4 tipos de cuadrados mágicos: los aditivos, los multiplicativos, los latinos y los amigos. En los exámenes de admisión colocan los aditivos y los multiplicativos, que es lo que voy a hablar yo. ¿Está bien? Por ejemplo, el cuadrado mágico aditivo, ¿no? Los aditivos, quiere decir que la suma de su fila, columna y diagonal es la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿estamos? Supongamos que yo quiero escribir los números del 1 al 9 en forma consecutiva. Aquí me voy a detener, chicos. Quiero aclarar una cosa porque creo que se entiende. Yo sé que conocen. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. En los aditivos hay 2 tipos de números mágicos aditivos. Los de orden par y los de orden impar. Esos son los 2 tipos de números. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que de orden, cuando dice orden, me refiero a un arreglo donde la cantidad de filas y columnas es par o la cantidad de filas y columnas es impar, porque los cuadrados mágicos son arreglos cuadrangulares, son cuadrados, el número de filas y columnas son las mismas. Entonces, en los arreglos numéricos o los cuadrados mágicos de orden impar, que es el que estoy hablando en este momento, en este tipo de arreglos, chicos, ya, pues resulta que ya existe un método para ordenar los números, que es, estamos teniendo 3, 5 por 5, 7 por 7, 1001 por 1001 filas por 1000 columnas. 5 millones un fila con 5 millones un columna, ya está hecho, y es el método basado en rombo. En cambio, los cuadrados mágicos asertivos de orden par no hay un método general, sino son métodos particulares. O sea, un arreglo de 4 por 4 no tiene nada que ver con un arreglo de 6 por 6, no tiene nada que ver con un arreglo de 20 por 20 o 1000 por 1000. Es más, son retos computacionales. Eso quería aclarar con ustedes, chicos. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, entonces, de orden 3 filas, 3 columnas. Por ejemplo, acá quiero colocar los números del 1 al 9. Colocar el número al 9, del 1 al 9, sumo los números, me da 45, que ustedes saben. Entonces, si yo lo coloco en este arreglo de 3 por 3, obviamente sin repetir, voy a tener 3 sumas en filas o 3 sumas en columnas. El asunto que el 3S va a ser sumar esos 9 números que dan 45. Por lo tanto, ese valdría 15. Justamente, 15 va a ser el número mágico aditivo. Es decir, el número mágico aditivo siempre va a ser 3 veces el número que va en el centro del cuadrado mágico, de 3 por 3. El cuadrado mágico va en la fila 2, columna 2. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenar? Fácil. Agregamos una pestaña y colocamos los números en diagonal. Y luego permutamos en cruz, ¿no? Por ejemplo, el 1 pasa al lado derecho del 5 y el 9 al lado izquierdo del 5. Lo mismo, el 7 pasa a lo más alejado posible del 5 y 3 lo más alejado posible también de él, ¿no? Hacia el otro extremo, pero casillero vacío, obviamente. Y entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? El arreglo, ¿no? He pintado de azulito porque es el centro y cambio. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está. 3 y 7 permutan, lo mismo que 1 y 9. Y terminó. En cualquier fila o columna, el arreglo sigue siendo 15. ¿Está bien? ¿Qué propiedades cumple? Bueno, tómenlo como algo particular, siempre y cuando sean los números consecutivos, ¿eh? Esto funciona si los números son consecutivos. El orden es 3, 3 al cuadrado más 1 es 10. Entre 2, 5 por 3, 15. Ahí está. Se cumple siempre y cuando los números sean consecutivos o equidistantes. Si no, no. ¿Y cómo hallaría el número mágico, profe? Fácil. Si son números equidistantes es fácil. Siempre va a ser el total entre el orden. Ahora,
Las propiedades, por ejemplo, el 6, ¿resultado de qué es? De la semisuma entre 9 y 3. 9 y 3 suman 12, entre 2, 6. 2, ¿qué cosa es? 3 más 1, 4, entre 2, 2. En cambio, el 5, ¿qué es semisuma en cruz? 7 más 3, 10, entre 2, 5. 9 más 1, 10, entre 2, 5. Pero también es 8 y 2. La suma es 10 entre 2, 5. O sea, es la semisuma en diagonal y en cruz. El centro. ¿El centro cuánto vale para este ejemplo? 5. Ahí lo estoy colocando, ¿no? Para todo cuadrado mágico de orden 3, se debe cumplir esas propiedades específicas. Pero esas propiedades 3 por 3 no se cumplen para 5 por 5. El método ordenar sí, pero las propiedades particulares no. En el arreglo, a ver, vamos a ver, he puesto un arreglo acá. Bien, en el cuadrado mágico aditivo, que lo han visto, en cada fila, columna, y la diagonal es la misma, hay el valor de X. ¿Cómo hago? Hay una propiedad común a cualquier cuadrado mágico aditivo. La columna 1 y la diagonal 1, como es cuadrado mágico aditivo, deben sumar lo mismo. Por ejemplo, acá suma 40, entonces acá debe sumar X más 2. También debe ser igual a 40. ¿Por qué? Porque A es un número común a la columna 1 y a la diagonal de la derecha. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Entonces, usando propiedades puedo llegar. Ahora, el 12, el número 12, ¿qué es? La semisuma de 30 con Y. 30 más Y entre 2 me debe dar 12. Entonces, puedo resolverlo usando propiedades, ¿no? En cuadrado mágico de 3 por 3. Vamos, y ahí está. 30 más Y entre 2, hallo el valor de Y. ¿Cuánto vale? Menos 6. 30 menos 6 es 24. 24 entre 2, 12. Está correcto. Y además, como le decía, 40 es igual a X más 2. Por lo tanto, X es 24. ¿Cómo hallo A? Bueno, recuerda que A más 12 es 28. A más 12 entre 2 es 28. ¿Sí o no? ¿Y por qué 28? Porque X es el valor, toma el valor de 28. Claro, ahora vamos a llegar al valor de X, que es 28. Entonces, al operar A valdría 44. ¿Está bien? Listo. Y entonces, hemos hallado el cuadrado mágico. Mira, 28 es 44, más 12 entre 2. Ahí está. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Cómo he hallado C? C es la semisuma 30 más B. Pero también 30 más 62, mejor dicho. ¿Cómo hallo 62? ¿Estamos? Como es 44, aquí puedo deducir, ¿no? Porque si yo ya conozco el centro, chicos, si tú ya conoces el centro, si conoces que es 28, el centro, el número mágico sería 3 por 28. Y 3 por 28 es 60 más 24, o sea, 84. Entonces puedo hallar B. O sea, hay varias maneras de hallar B. ¿Estamos? Entonces, X más C es, ¿cierto? 74. Dado que C, 30 más 60 es 92, la mitad, 46. ¿Está bien? Entonces acá le agrego, para que esté claro, ¿no? ¿Cierto? El número mágico aditivo es igual a 28 por 3, 3 por 28. Y eso es igual a 84. ¿Está bien? ¿Sí? Creo que está claro para todos. Bien. Veamos. Ahora, de orden par, vamos a aplicar de 4 por 4. Creo que todos conocen. De 4 por 4, ¿cómo se ordena? Primero que te dan un conjunto de números, ¿no? Los ordenas de menor a mayor o de mayor a menor, como quieras. El asunto que tenga que tener un orden. Y luego lo puedes colocar en la primera fila un grupo, los siguientes en la segunda fila, los siguientes en la tercera, los siguientes en la cuarta. Pero en forma correlativa, ¿no? O puedes empezar en la columna 1, luego en la columna 2, 3, 4.
pero siempre en forma correlativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en la primera fila pongo el 1, 2, 3, 4, en la segunda fila, ¿qué sigue? El 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a colocar los 16 primeros números. Se sabe que las sumas son constantes. Y entonces 16 por 17 entre 2 te va a dar 136, porque 8 por 17 es 136. Obviamente son 4 sumas. La suma va a ser de 34, ¿cierto? La suma va a ser 34, o sea, el número mágico aditivo es 34. Y como hay de otra manera, 16 más 1 es 17. 4 entre 2, 34. Está correcto. Esto funciona para números consecutivos, ¿eh? Bien, creo que hasta ahí. La forma práctica sería colocar los números del 1. Mira, ¿ves? Al 4 que le sigue el 5, al 8 que le sigue el 9, al 12 que le sigue 3. Una vez que he hecho eso, fijo mis vértices. El 1, 4, 13, 16. Fijo mis centros. 6, 10, 7, 11. ¿Qué es lo que hago? Simplemente, después de ordenar y colocar de forma correlativa, lo que hago es lo siguiente, chicos. Permuto los números que traen los vértices opuestos. El 16 con 1 y el 14 con el 4. Si tú miras, los vértices suman 20, suman 34. Los 4 vértices suman 34. Ahora los centros también. El 6 va a permutar con el 11 y el 7 con el 10. ¿Está bien? ¿Está claro? Y resulta que, mira, el 11 más 10, 27. Más 17, ¿no? 21, perdón, ¿no? Acá. 11 más 21 más 13, 34. O 17 más 17, 34 también. O sea, los 4 números del centro también, su suma es el número mágico. ¿Te das cuenta? Entonces, entendiendo las propiedades, el número mágico puede ser la suma de los vértices o la suma de los centros, o también Z más M, W más M. Mira, 5 más 8, 14. Perdón, 5 más 8, 13. Y 9 más 12, 21. 13 más 21, 34. Mira. O sea, los lados opuestos, 15, 14 más 2, 5, también suma 34. ¿No? Espero que se haya entendido. Pasamos al cuadrado mágico aditivo de orden 5. ¿Cómo se ordena? También igual, en rombo. Voy a colocar los 25 primeros números, ¿no? Como son 5S, 5S va a ser igual a 25 por 26 sobre 2. O sea, cada número mágico, o sea, cada fila, columna diagonal va a sumar 65. Y entonces tendrá 5 al cuadrado más 1 por 5 entre 2, obviamente será 13 por 5, 65. O sea, esta ley que estoy anotando aquí, siempre y cuando los números sean consecutivos. Hasta ahí creo que hemos hecho una revisión. ¿Cómo se ordena? Ahora aumenta 2 pestañas y colocas en diagonal los números en forma consecutiva. Primero diagonal y en forma consecutiva. Si te das cuenta, es un rombo. Y luego empiezo a permutar, ¿no? ¿Qué permuto? El 1 pasa entre el 13 y el 19, ¿no? Y entonces empiezo a permutar. El 2 al lugar más alejado posible, el 6 también, el 16 lado opuesto posible vacío, 22, 21, ahí está. ¿Está bien? Permuto en diagonal, permuto con los lados opuestos lo más alejado posible. Si te has dado cuenta, el 13 siempre está en el centro. O sea, si tú miras, son consecutivos del 1 al 25, el término central es 13. Y el 13 justamente va en el centro del cuadrado mágico aditivo. El número mágico obviamente es 65. ¿Qué propiedades se deben cumplir? Lo siguiente. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Cuál es la propiedad? Que 3 más 15 más 23 más 11, ¿todo cuánto te da? A ver, sería 34
34, ¿no? 35, 34 más 3, 37, más 15, 52. 52 entre 4, 13. O sea, la suma de los vértices, la suma de los valores en los vértices, dividida entre 4 te da el centro. Y la suma de los valores del cuadradito de 3 por 3 que estás viendo en tu pantalla, en la mano derecha, estás viendo en tu pantalla, le he delineado con una letra media rojita. Ahí está la G, H, I, M, ¿no? N, R, S, Q, L. Resulta que estos 4 vértices, G, I, Q, S, suman entre 4, también dan el centro que es L. Esa es la propiedad, ¿no? Ya. Listo. Bien. En cuadrado mágico multiplicativo rápidamente. ¿Qué se debe cumplir? El centro le he llamado E. Es un cuadrado de 3 por 3. E va a ser la raíz cuadrada en cruz y en diagonal. Por ejemplo, A por C, raíz cuadrada. B por B, raíz cuadrada. S por G, raíz cuadrada. J por H, raíz cuadrada. El número multiplicativo va a ser el valor de E elevado al cubo. Si E vale 4, su número mágico sería 63, porque 4 al cubo es 63. Propiedad, el vértice H que es igual a la raíz cuadrada de A por B. F que es igual a la raíz cuadrada de B por C. G que es igual a la raíz cuadrada de A por D. J que es igual a raíz cuadrada de D por C. Ahí lo estoy haciendo recordado. En este multiplicativo, mira, hay la suma de números que deben ir en los casilleros sombreados. Tengo 12, 1 y 18. Yo ya sé, mira, en la fila 3, 12 por 18 es, termina en 6, ¿no? 216. Yo de cajón ya conozco el cuadrado mágico, el número mágico. Es 216, que es 3 al cubo por 2 al cubo. Hasta ahí no he hecho nada. Dice, ella la suma de los números que deben escribirse en los casilleros sombreados. Muy bien, entonces yo ya sé que el número mágico es 216. El asunto es hallar A y B para completar estas líneas sombreadas. Entonces digo lo siguiente. 12 por 9 por A, ¿qué me da? El número mágico 216. Puedo hallar el valor de A, que ¿cuánto valdría? 2. Pero también B es lo mismo decir raíz cuadrada de 9 por 1. Eso me da 3. He tomado la raíz cuadrada positiva porque en realidad es más menos 3. Como el cuadrado mágico es positivo, no hay problema. ¿Está bien? Luego el centro aquí es igual a 2 por 18, raíz cuadrada 36, raíz cuadrada del número 36 nos debe dar 6. 6 y menos 6. Ponga el positivo porque el número mágico es positivo. Y luego, ya teniendo ese dato, puedo hallar el resto de datos, ¿no? ¿Cierto? Porque para que sea centro, acá arriba, a la derecha debe ser 4. 4 por 6, 36, raíz cuadrada 6. Arriba debe ser 36 por 1, 36 raíz cuadrada 6. Terminó. Por lo tanto, la suma de estos valores es 46. La clave es D. Y por último, porque como se ha puesto poco de multiplicativo, aquí no les estoy poniendo. A ver, dígame, ¿cuál es la suma máxima de los números que se escriben en casilleros sombreados? ¿Cuál sería la suma máxima? A ver, un minutito, porque con esto, para entrar ya a los ejercicios. ¿Alguna? A ver, ¿están de acuerdo que clave es D, que sale 5? ¿Están de acuerdo que la clave es 5? Dina. Es un cuadrado multiplicativo. ¿Qué se cumple? Que el producto en los extremos debe ser el número mágico. Aparte de la fila, columna y diagonal. ¿Está bien? Ese es el dato. Entonces, mira, como yo quiero la suma máxima, debo buscar y colocar los mayores valores posibles. ¿Algún atrevido? Dicen que sí. Un grupo dice que la respuesta es 5, que la clave es D. Mira, lo que yo pienso en los primeros, lo siguiente, que los sombreados, como te pide la suma máxima, ahí deben ir los 2, la mayor cantidad de 2. Eso es lo que pienso, ¿no? Entonces digo,
Bueno, si acá tengo 2, acá va menos 1, arriba va menos 2, abajo va menos 2. Porque en ninguna columna, diagonal o fila, ya, dice, en cada uno, contienen cada uno de ellos exactamente una vez, quiere decir que no se repite. Exactamente una vez, quiere decir que no se repite. Entonces yo he puesto menos 1 y menos 2, arriba y abajo en la columna 4. ¿Está bien? Y luego, aquí pongo menos 2 para que, como me pide la suma máxima, para que en la sombreada vaya 2. Ahí está. No se repite. No hay contradicción. Menos 2 ahí en la tercera fila. Y ahora me voy a la primera columna y segunda fila. ¿Estamos? Entonces es claro que aquí en la columna, o sea, en la segunda fila, primera columna, debe ir el menos 2. Cosa que el producto me sale positivo. Arriba ir 2. Mira, cuadra. En ningún fila o columna se repite. El 1 menos 1 menos 2, 2. Ninguno. Todo cuadra. Por lo tanto, el máximo valor es B de bueno. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Parecía que era 5, pero no es así. Es 6. Es un número mágico. La propiedad es que los productos de los bits es el número mágico. Listo. Bien. Vamos a los ejercicios. Uy. Tengo 15 minutos, ¿no? 13, sí, más o menos. Bueno, esta quién sabe, ¿no? Todos sabemos que un juego dominó tiene 28 fichas. Entonces vamos a hablar en otra clase con mayor detalle. Y sabemos que un juego dominó, ¿cuál es la característica? Que su mínimo valor es 0 y su máximo valor es 6. Por ejemplo, aquí también una ficha dominó tiene 2 y no hay nada acá, quiere decir que la ficha 2-0. Esta ficha dominó está en columna. En cambio, la ficha 2-1, que ustedes están viendo en su pantalla, está en fila. 2-1. Ya. La característica es que ninguna ficha se repite, son únicas, no pueden haber dos fichas iguales. Bien, dice, la suma de los puntos en cada fila color diagonal es la misma. Y ya me dicen que la suma mágica es 10. En la figura se muestra un cuadrado mágico de las cuales se conocen los puntos de 4 fichas. Este cuadrado mágico está hecho de 8 fichas. Ya ha puesto 4 valores, 4 fichas. La 2-1, la 2-0, 4-1 y 1-3. Y me faltan las otras 4 fichas. La pregunta es la siguiente. Si los puntos que van, dice acá, si los puntos que van, dice, en la parte sombreada, ya, de la ficha es máximo, ¿cuántos puntos debe colocar en la parte de la misma ficha? O sea, en la otra parte. Claro, porque una ficha dominó tiene 2 partes. Algunos le llaman superior, inferior, otros le llaman izquierda, derecha, dependiendo si está en columna o en fila. Al margen de ello, chicos, si a mí me dicen que la parte sombreada es máximo, entonces lo primero que yo me pongo a pensar es lo siguiente, chicos. Empiezo con el 6, pues. Yo empiezo con el 6. Entonces yo ya tengo, mira, tengo 6 y aquí en la columna 2, estás fijándote, ¿no? Suma 2, 8. Entonces tiene que ser la ficha 6-2. Y aquí suma 9, tiene que ser el 1. Si es 1, acá tendría que tener 4 para que sume 10, pues. Acá también ya pongo el 2 para que sume 10. Y acá 4 más 2 es 6. 0 más 4, todo es 10 en la segunda fila, está cuadrado. Pero en la diagonal derecha tengo el 2, 2, 2, o sea, suma 6. Mira la diagonal derecha, suma 6. Entonces es claro que tiene que ir 4 ahí. En el borde inferior derecho, 4. Y si va 4, en la cuarta columna, 4 y 4, 8 y 1, 9. Entonces arriba debe ir 1 y abajo debe ir 2. Para que sume 10 en la fila 4, para que sume 10 en la columna 4. Y ahora en la fila 1 suma 3, 4. Entonces tiene que ser obligado el 6. Y ya terminó. Oiga, cuadra, ¿no? Sí, pero hay un pequeño detalle. En el arreglo,
la ficha 4.1 está a la mano derecha y la ficha 4.1 está a la mano izquierda. O sea, estoy usando dos fichas 4.1. Contradigo. Hay contradicción, entonces. ¿Por qué hay contradicción? Porque estoy repitiendo la ficha. Se acabó, entonces. Listo. Entonces digo, empiezo con 5, entonces. Si pongo 5, sumará 7, por eso pongo la ficha 5.3, para que sume 10 en la columna 2. En la fila 3, como ya suma 8, tiene que ir 2. Y como debe sumar 10 en la primera columna, va la ficha 2.3, para que sume 5. Más 5, 10. Y en la diagonal derecha, ¿cómo va? 2 más 3 más 2 sería 7. Entonces tiene que ir 3. Y entonces en la fila 4 también va 3 para que sume 10. Y en la columna 4 también va 2 para que sume 10, porque tendría 8, ¿no? 4 más 1 más 3, 8 más 2, 10. Y en la fila 1, como ya suma 5, tiene que ir 5. Oiga, en ninguna de las 8 fichas se repite. No hay, está correcto. Entonces, el puntaje en la sombreada es 5, pero en la otra parte de la ficha es 3. Y eso es lo que me están preguntando. La clave no es C, la clave es A. Porque está preguntando cuál es el número que se debe colocar en la otra parte de la misma ficha donde la ficha sombreada es máxima. Según los datos que tengo. Muy bien, chicos. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Listo. El ejercicio 6. ¿Está bien? Se trata de lo siguiente. Vamos acá, voy a avanzar acá. Acá lo he mejorado. Se trata de lo siguiente. Se tiene un tablero de 5×5, se muestra en la figura, se debe escribir números enteros positivos. Cuando dice enteros positivos, ya no está el 0, pues, ¿no? Está el 1, el 2, el 3, ¿no? De tal manera que los números escritos en las casillas adyacentes, las que tienen un lado en común, difieren en 1. O sea que así, si aquí tengo 3, a su lado puede estar el 2 a la derecha o el 4 a la derecha. Y hacia abajo puede estar el 2 o el 4 hacia abajo. Entonces acá hay dos posibilidades, pues a la derecha 2, abajo 2 también. Y dependiendo de ello, se va a llenar la cantidad de números. Dice, el número 3 está escrito en la esquina superior izquierda, correcto. El número 9 también está escrito en alguna casilla de este tablero. ¿Cuántos números escritos distintos como mínimo hay? Yo veo las claves del 4, 4, 5, 6, 7. Ajá, o sea, en lo posible tratar de que sea menos números, pero que complete todo este arreglo de 5×5 y que ocurra eso, ¿no? ¿Impide repetir? No, no impide, se pueden repetir. Bien, entonces la clave está ahí. Mira, empiezo 3 y a su derecha voy a poner 4. Entonces, ¿no? Y abajo pongo 2, mira. 3, 4, 3, 4. La diferencia siempre es 1, mira. Siempre es 1, mira. La diferencia siempre es 1. 3, 4, 5, 6. Pongo 7, porque el vecino es 6, 6. Pongo 3, su vecino es 2, 4, 4. Y así, hasta que logre colocar el número 9, porque es lo que pide, que debe estar escrito el 9, en alguna parte del tablero. Estoy usando 8 números distintos. Y no hay clave, entonces voy a... Recuerda que 3 tenía la posibilidad de poner 4 o 2, y acá abajo también poner 2 o 4. ¿Y qué tal si hacemos así? Tengo el número 3 y pongo 4. Abajo también pongo 4. Mira, y empiezo a completar. Tratando de acercarme al 9 lo más pronto posible. ¿Está bien? Empiezo a llenar. Por lo tanto, hay 7 números distintos. La clave sería entonces, chicos, evidentemente B de bueno. Y creo que todos han hecho este problema. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? No hay dudas, ¿no? Por eso lo estoy explicando de esa manera pragmática, porque ustedes lo han visto, salvo que algunos duden. Cualquier número, por ejemplo el 5, en el caso 2, el 5, ¿ya? El 5, está escuchando, ¿no?
el 5, por ejemplo, acá, en el 5, sus vecinos son el 4, el 4 arriba, 6 abajo, izquierda 4, derecha 6. Esos son sus vecinos. Siempre su diferencia es en 1. Y puse 4, 4 para la idea era buscar la menor cantidad de números, pues. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al siguiente problema, el problema 7. ¿Ya? Y estoy seguro se han vacilado. Bien, acá hay corrección en el problema 7. Debe decir cuál será la mayor suma. Porque hay varios casos, chicos. Bueno, este es un cuadrado mágico multiplicativo. Tengo el menos 18, el menos 8 y el 9. Le he puesto letras. El centro le voy a llamar E. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Usando propiedades. Tú has hecho eso, ¿no? El centro aquí es igual, menos 18 por menos 8, raíz cuadrada, tiene dos valores, 12 y menos 12. Estoy tomando el positivo. Le pongo 12. Ahora, menos 18. Aquí es igual. El vértice es igual a la raíz cuadrada del producto, 9 por A. 9 por A, saco raíz o elevo al cuadrado, despejo, y resulta que A vale 36. ¿Está bien? Pero E es igual a 12, y 12 es igual a C, raíz cuadrada de C por 9. O sea que C vale 16. Listo. De la misma manera, ¿no? C por A te da D. C es 16, A es 36. Raíz cuadrada menos 24. ¿Por qué no le pongo 24? Porque si le pongo 24, ¿de acuerdo? Ya las sumas en algunas columnas o diagonales serían negativas y en otras no. Entonces por eso le pongo menos 24. Sigue siendo positivo el arreglo, ¿no? ¿Estamos? Y aquí el centro es 36 por F. Y N también es menos 24 por... menos 24 por N también es 12. Entonces, estamos... N vale 6, mira. Elevas al cuadrado, cancelas, despejas, N va a valer menos 6. Claro, porque tomo menos 6 porque para que el arreglo sea positivo el otro. ¿Cierto? Listo. Creo que eso sí lo han entendido y lo han hecho. El número mágico siempre es el cubo quien va en el centro. Acá le puse B, ¿no? Debe ser, acá debe ser E. Debe ser E. Acá también E. Y ahora sí, ahora sí, pero también podría ser menos 12, mira. Ya hemos hallado este primero. Y la suma de los sombreados me da 64. Pero podría ser menos 12. Si es menos 12, el número mágico es menos 1728. Voy a hallar lo mismo. Hay los mismos valores. ¿No? Mira. Por ejemplo, ¿no? 4 por 9, 36. Raíz cuadrada 6 y menos 6. Acá le pongo 6 para que el producto de 6 por menos 12 por 24 siga siendo 1728. ¿Está bien? Por eso, ya no tomo el negativo, sino el positivo. Entonces logro que en cada fila columna diagonal sea negativo su número mágico. La suma de los valores, obviamente, es 40. Por lo tanto, hay dos respuestas. Entonces, por eso que hemos corregido y hemos hecho el máximo. El máximo es 64. La clave es A. ¿Estamos? Y por último, el problema 8. ¿Cómo han resuelto el problema 8? Hay varias maneras de resolver el problema 8.
¿Está bien? Como los números son... Si tú observas, dice, Adela tiene un cuadrado mágico aditivo, la suma de números de fila, color diagonal es la misma, el cuadrado mágico aditivo de orden 5, lo voy a ordenar en rojo. Mira, a ella le falta escribir los números 28, 31 hasta el 79. Yo observo los otros. Los datos son números del 7 al 79 y todos tienen una base de 3, o sea, es una progresión aritmética de razón 3, o también equidistantes, ¿no? De razón 3. ¿Qué hago? Lo ordeno, ¿cómo? Poniendo de menor a mayor en diagonal, en rombo, mira. Y luego permuto. ¿No? Permuto. Lo que sí es cierto es que el 7, el 43 es el centro. Nadie lo va a cambiar. El centro siempre interesa. Ahí está. Empiezo a hacer la permuta al opuesto más alejado y vacío. El 34 pasa entre 55 y 73, pues la casilla más alejada posible. Y eso hago todo, repito. ¿Está bien? ¿Estamos? Ya. Eso sería, chicos. Listo. Entonces, habiendo ordenado, es una manera, ¿no? Simplemente, bueno, el número mágico sabemos que hallamos de esa manera, ¿no? El primero más el último es 86 entre 2 es 43, ¿no? Y 43 por 25, porque son 25 términos. Como las sumas son las mismas, son 5 sumas o 5 filas o 5 columnas, lo divido entre 5 me da 215. La diagonal fila columna es 215. Lo comparo con el dato que tengo y mira, ahí está. Y ya terminé. Esa es una manera. La suma sería 117. La clave sería... La otra manera práctica es esta, que hay el número mágico, porque cuando es una progresión aritmética suma el primero más el último entre 2 por la cantidad de términos. Ya. Hay el número mágico. Pero mira, la propiedad, ¿qué dice la propiedad? La otra manera que muchos años han hecho es esta. Tú sabes que los 4 vértices dividido entre 4 te da 43. Entonces, si es así, sumas 13, 49, 37, más este número que no conozco, lo divido entre 4, me da 43, despejo, entonces debe ir 73 ahí. Eso me permite hallar la columna 5 y la fila 5. Por otro lado, tienes una cuadrícula de 3 por 3 aquí. 3 por 3 aquí. Oh, tienes una de 3 por 3. Entonces, 40 y 46 suman 86, entre 2, 43. Por lo tanto, 7 y 79, 86. Y lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces, quiere decir, siendo prácticos, ahí completo sería 231 porque también tiene que sumar 215. Mira, no interesa llenar el resto. Mira, A más B tiene que sumar 86. Entonces yo digo, A más B 86 más 31, pero A más B es 86, pues, porque en diagonal es 86, mira bien. Entonces la respuesta es 117. O sea, hay varias maneras, miren. La clave sigue siendo la misma. Bien, esas son las claves en los ejercicios. ¿Me dicen que es recreo? Sí, ya, muy bien.